Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, es un placer compartir un nuevo Frente a Frente con ustedes, esta mañana ya con el retorno de Luz Madrid. Yo le digo a Luz que muchos de nuestros panelistas me preguntaban, Renato, ¿y qué pasó con la muchacha? ¿Y qué pasó con la periodista? ¿Y qué pasó con la joven que lo acompañaba a usted? Bueno, les digo, tuvo un problema de salud con su hijo, por eso se ha ausentado, pero pronto estará aquí con nosotros, pronto retornará. Y qué bien que estés de nuevo con nosotros, Luz. Bienvenida, gracias. Buenos días. Gracias, Renato, así es. Bueno, lamentablemente el 31 de enero sucedió una de las peores cosas que me ha pasado con mi bebé de 1 año y 6 meses, una quemadura de 2º grado que se complicó bastante. Yo también tuve quemaduras, pero gracias a Dios y al Hospital para Niños Quemados, CENIC de Fundaniquén, pues estamos mejor, ya estamos aquí. Nos dieron de alta la semana pasada y pues ya retornando a labores. Sí, qué bien, qué bien. Y como a nosotros nos gusta que las experiencias, y sobre todo si son desagradables, sirvan a otras personas, miren ustedes, ella es esposa, es mamá, es hija, es periodista, está joven y justamente una olla de presión fue el factor que provocó las quemaduras, una olla de presión. Así que yo luego de saludarla, de abrazarla, de darle la bienvenida, le pregunté, ¿y esa olla de presión qué la hiciste? ¿Cuál fue la respuesta, Luz? Bueno, mi mamá, yo salí corriendo al hospital para niños quemados, pero mi mamá la botó, no quería tenerla en casa, claro, porque trae malos recuerdos, es peligrosa. Lo que me sorprendió, Renato, es que cuando llegué al Seguro Social, porque yo también tuve quemaduras de madrugada, me dijeron que no sabían por qué seguían vendiendo ese tipo de utensilios para cocina, ese tipo de ollas de presión, porque es muy común que lleguen personas con ese tipo de accidentes al hospital, al Seguro Social. En mi caso no fue tan grave a relación de las anécdotas que tienen los doctores de personas que la tapa les ha caído en la cara o han tenido quemaduras de 3er grado. Me sorprendió porque yo no conocía esas historias, creí que la olla era muy segura, sin embargo, la válvula donde escapa el aire tuvo su obstrucción, tuvo sus fallas y eso hizo que explotara la olla, que tenía 2 años de tenerla. Así que es algo que llama la atención porque algo que muchas personas saben que es peligroso, pues no se viraliza o no se sabe que es bastante peligroso. Así que es oportunidad para decir a las personas que tienen una en casa que tengan mucho cuidado. Y bueno, yo en lo personal no las recomiendo para nada, pero si usted quiere seguirlo usando, pues que tenga mucho cuidado y tenga mantenimiento de ella. Eso último que dijiste. Yo cocino bastante con ollas de presión. Cuando a esa válvula se le da el tratamiento adecuado y con frecuencia uno la limpia, miren que esas válvulas siempre vienen con unos sellitos pequeñitos, casi microscópicos, pero ahí vienen de repuestos, Esa válvula es por donde escapa el vapor, por eso hay que tenerla limpia, que no la obstruya nada. Y es obvio que se va obstruyendo en la medida que uno utiliza la olla de presión. Cuando usted tiene la olla de presión con mantenimiento y especialmente esa válvula o el sello de la tapadera con la que engarza el resto de la olla, no hay ningún problema, Para mí que es uno de los utensilios más seguros. Mira qué contraste con el tuyo. Tampoco es que yo quiero demeritar lo que estás diciendo.
vienes de un accidente que te ha prejuiciado contra las ollas de presión, pero bien utilizadas, bien chequeaditas, limpiándoles esa valvulita por donde sale el vapor cuando uno está cociendo algo, no hay ningún problema. Y las ollas que yo he visto ahora son mejores todavía, porque en la tapa traen un gancho que se engarza con el resto de la olla y muy difícilmente, además de un seguro en la tapa. Para mí que es un utensilio seguro, y ese es el consejo que yo les doy, siempre y cuando se utilice correctamente y se limpie la válvula por donde sale el vapor y no pierdan los sellos. Son pequeñitos, pero no los pierdan, porque después de un uso de 1 o 2 años es obvio que tienden a deteriorarse. Claro. Así, pero yo te dejo con tu pensamiento. Has pasado un trauma y no quieres volver a ver ollas de presión en tu vida. Para nada, pero agregando a eso, se le da un mantenimiento, pero al momento de usarla por años, Renato, al cocinar, el agua, el vapor, siempre tiene partículas de comida que obstruyen esa válvula, que puede llegar a pegarse, hacerse como sarro, así que queda como pegadita, por decirlo así, así que al momento de lavarla es bastante complicado, así que es de una frecuente limpieza en esa válvula. Es bastante complicada, hay que tener mucho cuidado y darle un correcto mantenimiento. Pero bueno, me alegra que tu niño se esté recuperando y la verdad que se está recuperando plenamente. Gracias a Dios, sí. Me decía Lucecita Madrid que al principio no quería ver agua. Estaba traumado el niño, pero ya está superando eso y seguro que en 1 o 2 años más no va a recordar ese incidente de niño. Sí lo va a recordar la mamá, y la mamá sí lo va a recordar siempre, pero el niñito no. Y no va a dejar huellas, que es lo bueno, como tampoco le ha dejado huellas en su piel a Luz Madrid. Así que me encanta, me agrada, Luz, que esté de vuelta con nosotros. Y bueno, una experiencia más, bueno compartirla con el público para aquellos que utilizan las ollas de presión y no les dan el mantenimiento adecuado. Bienvenida, Luz. Ahora, muchas gracias. Pilas con el trabajo. Claro que sí. Bueno, me agrada. Yo pensé que iba a haber la cortina de presentación del tema. Es que no, este no era el tema es otro. El tema es otro. Creo que en la vida mi amigo Nelson Ávila ha utilizado una olla de presión. ¿O si las ha utilizado, mi amigo? No, pero me gusta cocinar de vez en cuando. Pero sin ollas de presión. Sin ollas de presión y sin presiones de ninguna naturaleza. ¿Sobre todo eso? Sí, sobre todo eso. Frase genial, porque a mí me gusta cocinar, pero cuando yo quiero cocinar, cuando ya me lo quieren volver una obligación, ahí ya no aguanto las presiones. Yo sé que eso fue lo que quiso decir usted. ¿Y mi amigo Julio Navarro ha utilizado ollas de presión alguna vez? Renato, hay tanta presión que hasta las ollas hechas para eso están explotando. Ahora, Renato, usted es un hombre que vive con presión. Usted contagia las ollas en su casa. No ocupa ni temperatura. Explotan al verlo. Mientras Eugenio, no, mire, usted vive contando. No, claro. Y no tiene presión para contar pobres, contar todo. Claro que... Pues ya me dijo que nunca ha utilizado ollas de presión. ¿Y Eugenio las ha utilizado alguna vez? Claro que sí, desde las antiguas. Sí. Quizás, no sé, habría que ver las más modernas, quizás esas. No, las más modernas no las conozco, ¿no? Son ollas seguras. Se lo digo yo que compro ollas de presión. Yo le doy a una olla 3 años, o quizá menos de 3 años. Después de 3 años, justamente por ese barrito que dice Luz, se desechan y solo se utiliza la ollita porque son buenas para cualquier cocimiento. Pero con mantenimiento no hay problemas. Para cocer. Bueno, lo que pasa es que... Y no me gusta cocer frijoles en ollas de presión, ¿sabe por qué? Por la mancha que dejan en la olla los frijoles. Sí. Pero quizás hay que agregar que realmente cocinar, sobre todo donde hay mucha agua caliente y todo, siempre hay que tener mucho cuidado, más allá de la olla de presión. Claro, o sea, así es. Con los niños sí. Y uno mismo, aunque sea adulto, ¿no? No solo con la olla de presión hay casos muy trágicos de... Sí, en una cocina no debe estar un bebé cuando se tienen cosas calientes, así de simple. Y ese es el consejo para todos. En una cocina no debe estar un bebé cuando se está cocinando, por los riesgos que esto implica. Bueno,
a la luz de lo que dijo la presidenta Castro antes de irse, me imagino que ustedes son dos funcionarios presionados totalmente, que ya no aguantan con la sarta de problemas que tienen alrededor de sus instituciones. Así es, dice Julio. Sí, sí. Pero me imagino que saben enfrentarlos, porque para eso los elegimos, ¿no? Para que se presionen y sean creativos y solucionen la sarta de problemas que hay. Si los problemas van a controlar la creatividad o van a frenar la creatividad de un funcionario para resolverlos, hombre, mala elección hicimos. Pero bien, no deja de llamarnos la atención las declaraciones de la presidenta Castro antes de su viaje a Madrid, España, que precisamente se materializó ayer en vuelo privado, cuando afirmó que le dejaba a los ministros ahí y al asesor presidencial Manuel Zelaya la tarea de reunirse para resolver los problemas, dijo, heredados de la deuda y la sarta de problemas interminables que tiene el país. A mí esa expresión, la sarta de problemas interminables de Honduras, me generó una especie como de estará la presidenta tan presionada que no haya por dónde resolver esos problemas diarios que existen en el país. Me dio una cierta impresión. Entonces dije yo, vamos a abordar esta temática con gente del gobierno y además con sociólogos a los que yo les sigo creyendo sus ideas, su experiencia, su objetividad, su formación, que no será ético que ellos vengan aquí a criticar el gobierno. No necesariamente para eso los invité para que desde la perspectiva sociológica nos ayuden a entender estas expresiones de la presidenta Xiomara Castro. Y también a un economista, a un buen economista que va a dar la batalla en la próxima elección, a un economista que sigue gozando de buena imagen entre la juventud de Honduras, a un economista que con un poquito más de trabajo organizativo puede convertirse en una verdadera novedad política a futuro y en un futuro muy cercano para Honduras. Nelson Ávila, a quien saludo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlo. Esas expresiones que son yo diría, un deber nuestro. Y yo sí creo, precisamente, que la presidenta Xiomara Castro se encontró no con una crisis, se encontró con un caos. En eso estamos claros. Caos interno y caos externo. Imagen de Honduras, definitivamente, el adjetivo calificativo de un narcoestado, que yo creo que independientemente que sea narcogobierno, lo que sea, narcoestado, para mí es un narcoestado porque en realidad se utilizaba el territorio, se utilizaba cierta población, que son otras categorías integrantes del Estado. Pero tengo que decir dos cosas. Si usted encuentra un caos, va a enfrentar el caos y lo va a enfrentar con sabiduría. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bueno, va a poner su equipo de lo mejor, no para que vaya a aprender, no para que vaya a aprender, sino durante su vida demostrar exactamente que tiene toda la experiencia, toda la formación o al mismo tiempo toda la voluntad para transformar ese caos. Eso es el primer punto. Además, etimológicamente, fíjese que no la palabra caos, sino que la palabra crisis. Crisis significa momento paroxístico, momento difícil. Es un término médico que significa el momento en el cual un ser humano puede vivir o puede morir, me explico. Pero hay que concebir lo que decía Albert Einstein, las crisis son más bien momentos para oportunidades y poder saltar. Los hondureños deberíamos pensar en esos términos, no estarnos quejando en sí del problema que existe, sino que enfrentarlo. Y lo otro, con todo el respeto, en realidad parece que hay necesidad de algunas reformas constitucionales, pero no para quitar la reelección o para quitar la extradición, como a algunos les encantaría, pero una de ellas es para que tenemos 3 designados a la presidencia, demasiado costo. ¿Por qué no ponemos un vicepresidente con funciones específicas y que cuando sale el presidente, obvio, es el vicepresidente que asume? Respetemos la Constitución en todos sus campos. Ese es un mensaje
que me parece necesario hacerlo. Tenemos que respetar la institucionalidad. Yo no puedo, como presidente de la República, dejar a un asesor presidencial bajo la conducción por las declaraciones que se dan. Hay que tener muchísimo cuidado y lo digo públicamente porque en realidad yo creo que es la única forma para que podamos entender en Honduras algunos mensajes. Sí, sí, comparto con usted que no hay necesidad de estar gastando dinero en designados presidenciales si estos son figuras decorativas. Porque miren ustedes, ni siquiera se les delega a ellos la responsabilidad, como en este caso que la presidenta salió para España, de dirigir reuniones sectoriales del gobierno ante el caos que dice la presidenta Castro vive el país. Ya vamos a profundizar sobre eso también. Nelson, vamos con la pregunta de Luz Madrid. Luego la pausa y enseguida venimos con las valoraciones, el debate aquí con los sociólogos Julio Navarro, Eugenio Sosa, el primero presidente del Consejo Nacional Electoral, el segundo director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y el economista y ex aspirante presidencial Nelson Ávila. Lucecita. Nuevamente, buenos días. Compartimos el tema del día para que usted pueda opinar a través de diferentes medios, WhatsApp, Facebook, Twitter, a través de Frente a Frente en cada red social. La sarta de problemas que dice la presidenta que encontró en el país. ¿Acaso ha desbordado la capacidad del gobierno para enfrentarlos? El tema de hoy lunes 20 de febrero. Recuerde el WhatsApp 9773-6065 y ahora puede dar la cara aquí en Frente a Frente. Solicite el link de Zoom para conectarse en vivo al 9950-8177. Las redes sociales @Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter, donde podrá compartir su opinión. La sarta de problemas que dice la presidenta que encontró en el país. ¿Acaso ha desbordado la capacidad del gobierno para enfrentarlos? Recuerda opinar. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Empleomanía cuesta 10.000 millones más. Bueno, si se reforma la Constitución y dejamos un vicepresidente y nos olvidamos de los designados presidenciales, pues quedaría en 9.982 millones de lempiras el gasto en este sector. Empleomanía cuesta 10.000 millones de lempiras más. En el periodo 2013-2023 los pagos de sueldos y salarios casi se duplicaron a pesar de 49.210 millones a 89.711 millones de millones según ASJ. No, yo fui el que leí mal. En el periodo 2013-2023 los pagos de sueldos y salarios casi se duplican al pasar de esa cifra, 4.210 millones a 89.711 millones según la ASJ. Las Secretarías de Salud, Educación, Seguridad y Defensa son las que más destinan presupuesto al pago de burócratas. Analistas cuestionan que la Dirección de Servicio Civil lleve 56 años rigiéndose por la misma ley. Urge renovarla, señalan. Y mi prioridad es revolucionar aún más al grupo Emisoras Unidas, dice José Andrés Villeda Facusé, director adjunto del grupo Emisoras Unidas. Pues si quieres saber más de estos contenidos y otros, lo invito a que entre a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Recuerde opinar a través del tema del día. La sarta de problemas que dice la presidenta que encontró en el país, ¿acaso ha desbordado la capacidad del gobierno para enfrentarlos? Venimos de inmediato con el debate y quiero comenzar con esto que decía Nelson Ávila. Le pregunto a don Julio Navarro, la pregunta es extensiva también para don Eugenio Sosa.
¿En qué momento, Julio, fue que se hizo la reforma para que nos olvidáramos del vicepresidente y pasáramos a la figura de designados presidenciales? Villeda Morales siempre tuvo desconfianza. ¿Del vicepresidente? Sí, del vicepresidente. Recuerde William Calderón. Sí. Entonces, después Ortiz Pinel. Bueno, he leído. No, Entonces, no vivía en ese Villeda momento. Morales, con la reforma que hubo de las Fuerzas Armadas, él se le ocurrió que era mejor tener tres designados. Y para que esas conspiraciones no se dieran, sino que se pudieran diluir entre tres. Ya tenían un poco, Renato, la experiencia mexicana. Los mexicanos no tienen vicepresidente por todas las conspiraciones que hubo en México, incluso sobre presidentes. No, pues entonces, sobre presidente para que subiera el vice, el sustituto. Entonces, imagínense, los mexicanos no cuentan con nada de eso. Y en caso de morir el presidente. Entonces, en caso de morir el presidente, ya establecen un mecanismo que tiene que debatirse en el Senado, en la Asamblea. Provisionalmente queda el ministro lo que se llama aquí, Del Interior. Ministro del Interior. Entonces, vea, todas esas figuras son parte de las desconfianzas que hubo interpartidarias, o sea, el interior del propio partido político de Honduras. Pero yo sí creo que esas figuras ya están superadas. Y entonces hoy necesitamos nosotros una administración mucho más ejecutiva y menos diluida en personas que a veces no se sienten identificadas con el presidente como tal, pero que ahí están. Entonces, Haciendo bulto. haciendo bulto, ¿va? O dando la apariencia de que el gobierno es participativo, que involucra a muchos, pero que en realidad no todos asumen la responsabilidad. Es un poco lo que decía Nelson, nosotros estamos en estos tiempos como para revisar, Renato, toda la legislación contradictoria que tenemos. Mire, ya debemos dejarnos de trampas, de que un artículo diga una cosa y otro diga otra. Renato, usted escuchó la otra vez que alguien decía, mire, los magistrados duran 7 años, eso dice este artículo. Sí. Y el otro dice que durarán hasta que los vuelvan a reelegir. Ajá, y la elección no tiene límite. Que durarán. Usted pudo estarse ahorita, Renato, 3 años intentando elegir magistrados y no elegir. Sí. El otro, entonces, mire, todo eso sí, necesitamos. el otro para aclaración dice que habrá que votar cuantas veces sea necesario, si es, uno lo puede interpretar, 3, 4, 6 meses, Así un es, año, un año, para pues. sustituir a los que ya vacaron. Sí. Exactamente. Entonces, mire, todo ese tipo de artículos que no son ingenuos, Renato. No. Esos artículos tienen un propósito de enredar, ¿va? Esa visión que hemos creado nosotros, que el que crea la ley, ahí nomás crea la trampa. Mire, estamos en los tiempos para ser transparentes, realmente. Para usted, entonces, en la legislación. Debería reformarse esa figura No, de los yo sí designados. creo que debería reformarse y asignar mayor responsabilidad Al vicepresidente. sobre la figura del cargo que se desempeña como tal. Yo repito, los 3 designados los inventó Villeda Morales para quitar sospecha de quién conspiraba contra él. Entonces que la conspiración fuera sobre 3 Sí, y que sobre 3 hubiera desconfianza, Sí, sí. no pero certeza. no olvidemos, Eugenio. Pero no no quitaron la olvidemos conspiración. que el problema es que pasa por una conciencia de los partidos, de los liderazgos y obviamente del conjunto de las élites políticas de avanzar en esto. Ya hubo un intento serio de cambiar eso en el 2004. Se cambió. 2004 se cambió y se dijo esto de tener 3 designados. Además se inventan otras cosas y otras figuras que luego se reproducen en los medios de comunicación, en las redes. Por ejemplo, nadie saca a don Salvador Narrala, que él es el primer designado. Eso no existe. No hay una jerarquía de designados. Son 3 designados con las mismas posibilidades. Doña Doris, en este caso Salvador, y también el doctor, ¿no? que está ahí, Renato Florentino. don Florentino. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasó? Ese era el cargo, perdón, que le correspondía al 5 de julio como segunda fuerza. ¿Qué pasó? Que cuando se arregló tuvimos, Melton y el expresidente Zelaya tenía un vicepresidente. Sí. ¿Ah? Que rompió con él, recuerda. que era el Binsanto. No era el Binsanto, correcto. Que luego sí. precisamente por aspiraciones políticas rompió, y no solo eso,
llevaron a declarar inconstitucional la figura, habiendo hecho una reforma constitucional. Igual que se declaró no válido la reforma donde prohibía que el presidente del Congreso no pudiera aspirar mientras no se renunciara 6 meses antes. Igual se dijo, todo esto es inconstitucional y ahora vamos a seguir en la misma situación. Recuerden ustedes también que desde los años 80 esto era problemático lo del designado, porque varios designados que tenían aspiraciones no aceptaban que los dejaran ni un minuto en la presidencia. Sí, porque ya no podían hacerlo, aspirar a hacerlo. Más bien a veces era como una trampa, andaban huyendo. Andaban huyendo ser designados, asumir la presidencia, aunque fuera por 1 hora. Salvo ahora que le reclame este rol. Entonces, ahí hay un asunto de... O sea, yo creo que realmente todo esto nos dice que necesitamos una reforma. No solo, hemos estado centrados solo en las reformas político-electorales, que obviamente son vinculantes, sino una reforma constitucional seria, profunda, de armonizar y modernizar una serie de aspectos. Yo estuve escuchando efectivamente este debate sobre cuándo terminaba la Corte, y realmente eso podría ser interminable, ¿no? Que hay una fecha de caducación, pero que también hay una habilitación. Y luego que si la norma secundaria o la Constitución. Es decir, un andamiaje jurídico tiene que ser coherente. Tramposo. No puede estar en que la Constitución diga una cosa y sus reglamentos o leyes secundarias digan otra cosa, porque eso constituye... mire, de por sí nosotros tenemos dificultades serias y con cualquier situación estamos al borde de una crisis, casi con cualquier situación, producto de una serie de problemas del país. Y cuando además el andamiaje jurídico se vuelve, ya sea por intereses que dejó así o por lo que haya sido, se vuelve mucho más proclive a que esto se preste para esa situación. Y pudo haberse utilizado. Entonces, ¿necesitamos 3 designados o volver con la figura del vice? Yo creo que es necesaria la figura del vicepresidente o la vicepresidenta. Ahora, Renato, usted ha visto que Narrala reclama que lo dejen a él. O sea que no tiene aspiraciones jamás. Porque si lo dejan ejerciendo a él, Mire, Narrala se reclama inhabilita como tal. porque dice que cuando se firmó el pacto le dijeron que ella iba a gobernar 2 años y él otros 2 años. Solo él pudo haber creído Pero es eso. inconstitucional. No, correcto, pero solo el ingeniero pudo haberlo creído. Sí, porque el pueblo Renato, nombra cuando se respete y no hay fraudes, ¿verdad? Porque en este país, infinitamente, Juan Orlando fue el presidente del fraude en el 2013 y fue el presidente del fraude y de la inconstitucionalidad en el 2017. Y le adelanto, fíjese que el único político que interpuso un recurso de inconstitucionalidad por la reelección de Juan Orlando es su servidor, el 16 de diciembre del 2013. Y todo el resto sí decía inconstitucional, pero nunca usaron la institución. Bueno, y no quiero ni imaginarme qué hubiese pasado si la presidenta designa a Salvador Narrala para que dirigiera esta semana a estos 5 grupos multisectoriales del gobierno para intentar resolver toda la problemática que tiene Honduras, ¿no? Porque cuando yo escucho a algún funcionario del gobierno, todos se refieren a que Salvador Narrala ha maltratado a la presidenta y todo eso. Yo creo que aquí coincidimos los 4 en que para no estar gastando el dinero del presupuesto público en 3 personas, volvamos a reformar la Constitución y que se quede un vicepresidente. Sí, Julio, para terminar con Recuerda esto. cuando lo que decía Eugenio, muy importante, ya en un momento se creó una vicepresidencia. Después ese vicepresidente renunció para poder ser candidato, recuerda, del Partido Liberal, que si no hubiera pasado el 2009, él hubiera sido presidente. Y mire qué interesante, cuando Elvin fue vicepresidente, el cargo que pidió, la institución que pidió, es el registro de la propiedad. Ahí era el poder que él tenía. Pero además, ¿se acuerda? Un mensaje subliminal envió Julio en este momento. Sí. Porque es un hombre de construcción. Es un hombre de construcción. Renato, pero además hay un tema. Nadie puede renunciar a un cargo por elección. Y la misma Constitución dice que quien lo hace tiene 10 años ya de lo ostracismo político. Solamente en Honduras pueden renunciar. Lo otro, ya paremos el hecho de que si usted es electo diputado, usted pide permiso para ser ministro. Exacto. Eso es una violación elemental de la voluntad popular y más bien las personas que lo hacen
debería aplicársele el hecho del ostracismo político, en el sentido de que no tiene por qué durante 10 años, o sea, pierde todos sus derechos ciudadanos. Solamente en Honduras existe ese tipo de, en mi opinión, de aberraciones. Bueno, existen en otros países, estoy hablando de Honduras. Y si quitamos esa figura de los 3 vicepresidentes, fíjese, solamente esa asignación que dice que les dan de 1 millón, ya le hace 50 millones de lempiras en los 4 años, ¿no es cierto? Más el sueldo, más etcétera, etcétera, nos ahorraríamos no menos de, calculo, grosso modo, 300 millones. Los 300 millones nos sirven para... ¿A quiénes va a llevar de designado, Nelson? Yo. No, voy a llevar un vicepresidente. Voy a llevar un vicepresidente. Vas a llevar un para ser vicepresidente. coherente. Porque yo sé que la van a modificar y ya van a ver. Les conviene a algunos en este momento. Pero no solamente eso, hay necesidad de profundas reformas políticas. Discúlpeme que le interrumpa, Renato. Yo creo que es la oportunidad. Por ejemplo, Renato, ¿cómo es que vamos a dejar en manos de dirigentes de partidos políticos la elección final de los magistrados? O sea, yo sí creo que tenemos que pensar en que siempre teniendo una junta nominadora como hubo para una calificación, que el pueblo hondureño vote a la proporcional departamental, porque si no, todos van a ser de Francisco Morazán y de Cortés. En todo caso, es algo que yo quiero hablar con Julio, que está ahí en el CNE, porque necesitamos profundas reformas y una de ellas es que el pueblo dirima él directamente para no dejar en manos, inclusive, ¿por quiénes son electos? Algunos diputados que están en una lista de corruptos. Ahí los magistrados fueron electos por algunos que están en lista de corruptos, ¿o no? Es cierto. Entonces, que yo lo diga y les molesta, pues no lo hagan. Es elemental. Yo así les he dicho a mis compañeros de Libre también. Renato, para terminar, una de las contradicciones, recuerden sus debates. Aquí la gente discutía, la elección de los magistrados debe ser meritocrática. Sí. ¿Quiénes son los primeros 15? Claro. Ajá, pero si usted se iba por ahí, entonces la junta nominadora la que eligió. Ya no sería el Congreso, sino que la junta nominadora. Pero la gente quiere eso, pues también hay que ver si eso es posible. ¿Va? Renato. Solo permítanme entrar ya al tema central, porque si no, nos llegarán las 9 de la mañana y diremos el tiempo para el tema central fue muy corto, porque se desviaron a otros temas. La sarta de problemas que dice la presidenta que encontró en el país, ¿acaso ha desbordado la capacidad del gobierno para enfrentarlos? Bueno, tengo que citar la frase completa de la presidenta Castro. Que no es la sarta, ¿no? Ministros, la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límites. Claro, sí lo dijo. Ministros, la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límites. Debemos hablar claro al pueblo hondureño y poner fechas exactas y montos de lo que sí vamos a hacer en este 2023. Solo la verdad nos hará libres. O sea que no nos hablaron claro en el 2022. No nos hablaron claro en el 2022. Debemos hablar claro al pueblo hondureño y poner fechas exactas y montos de lo que sí vamos a hacer. O la presidenta ha comprendido que hay mucho malestar en el pueblo porque no se ve acción gubernamental a resolver esos problemas que han estado afectando el nivel de vida de los hondureños en las últimas décadas. Y ha dicho, hoy sí pongamos límite y fecha de cómo vamos a comenzar a resolver estos problemas. Porque es una sarta de problemas, dice, sin límites que tiene el país. Seguramente se ha dado cuenta el disgusto social, por no ver que esos problemas se están resolviendo. Pero bien, yo planteo el asunto y ustedes me dan sus interpretaciones. Comienzo con Julio Navarro. Renato, sarta en el fondo quiere decir una serie de problemas pasados o presentes, dice, hilvanados en un hilo, casi como para tenderlos que se sequen, para que no se pudran esos problemas. Entonces, la figura que usa la presidenta es una figura entendida por la gente. Sí. Y la dice así, precisamente, y me parece a mí con la mayor transparencia para que el pueblo entienda. O sea, de que hay una realidad en nuestro país que a un año no la hemos podido del todo enfrentar, ni tampoco la hemos podido del todo encontrarle el hilo para resolver parte de esa sarta de problemas que tenemos.
Entonces, el llamado que hace, fíjese bien, a un mes de haber terminado el primer año es puntual. Sí. O sea, ya no esperemos 3 meses, ya no esperemos 6 meses, sino que hagamos ahora. Y eso tiene un parámetro, es el presupuesto general de la República. Renato, nosotros a nivel del presupuesto general ejecutamos el 87% el año pasado en términos generales, pero en términos de infraestructura, de inversión del Estado como tal, apenas llegamos al 46%. Eso puede tener alguna justificación por la sarta de problemas heredados que se encontraron, esa enorme barrera en los famosos fideicomisos, y que muchos fideicomisos se eliminaron totalmente cuando algunos no debieron haberse eliminado, sino que debió haber existido un proceso de transición. Pero ya eso se cometió. Entonces hoy la presidenta dice, bueno, va a haber que rendir cuentas. ¿De qué? ¿Cuáles son las metas presupuestarias que ya están? Ya se aprobó un presupuesto que tiene 30,000 millones más. Si tuvimos problemas el año pasado para ejecutarlo, si esta vez no monitoreamos, no le damos seguimiento y no tutela la presidenta de la República esto, mayores problemas tendremos. Entonces dice, hay que tutelar y verificar. Ahí están esas metas financieras en el presupuesto aprobado, pero también están en los POA las metas físicas. Y en las metas físicas hoy, Renato, existen los indicadores de logro. ¿Cuáles son los indicadores de logro que usted tiene al 30 de abril? No su ejecución financiera nada más. Usted recuerda en el gobierno pasado siempre dice que sus metas financieras anduvieron al 100%. Y es cierto. Usted va a ver, Renato, que se gastó todo el dinero del Trans 450. Sí. ¿Y la obra física dónde? Entonces hay que llevar a la par las dos cosas. Mire, se gastó todo el dinero de los hospitales móviles. Cierto, liquidado todo. ¿Y la meta física dónde está? Entonces la presidenta quiere meta física y meta financiera. Porque cuando solo nos dedicamos a meta física, altos funcionarios salen con los pagos de salarios. Mire el presupuesto que hemos ejecutado. O sea que ese es puntual de salarios al mes. No, pero ¿cuál es la ejecución de la inversión física que nosotros tenemos? Y entonces ese cuidado, si se hace mensualmente y se lleva monitoreado, qué mejor. Ahora, la pregunta que se hace la gente, ¿por qué Manuel Zelaya se va a encargar de eso? Renato, Manuel Zelaya es el responsable del partido político llamado Libertad y Refundación. Es el que trabajó en la campaña, en la formulación de los planes de desarrollo, de los planes operativos que iba a desarrollar el Partido Libre como gobierno. Entonces, el más conocedor de las interioridades, de esos planes de desarrollo o de ejecución que hay en el gobierno es Manuel Zelaya Rosales. Entonces, por eso lo deja coordinando esa situación. Ahora, lo valioso aquí es que la presidenta reconoce públicamente, un año después tenemos una sarta de problemas ensartados que debemos encontrarles el hilo para poder ir superando cada una de esas cosas, porque ya justificaciones de los gobiernos anteriores ya sí existen, pero no deben ser causa de justificación de lo que dejemos de hacer. No me parece que es una respuesta bastante autocrítica, porque... La primera parte, pero el hecho de que... usted no compartió con lo de Manuel Zelaya. No, por una sencilla razón, eso no lo faculta. Es cierto que él pues, ha tenido la experiencia de muchas cosas como presidente, y etcétera, pero eso no lo faculta. No, además, el gobierno no es del Partido Libre. Yo siempre les he dicho, o sea, esto fue producto de una alianza en donde, no menos, en mi opinión, del 35% fueron votos de jóvenes, en su mayoría, que no tenían partido político y que querían parar el narcoestado. Había otro grupo de liberales que votaron por la candidatura de la compañera Xiomara. Es más, nacionalistas también decentes votaron en contra de Juan Orlando Hernández, de forma tal que, y en adición, pues, el
la alianza establecida con el Partido Salvador. Entonces debemos pensar... Pero ¿quién es el responsable del gobierno? El responsable del gobierno, ojo, son todos, por una sencilla razón. Porque, si bien es cierto que la cabeza es el Ejecutivo, en realidad es y debería ser así. Y yo siempre he exhortado a la presidenta Xiomara Castro que asuma su liderazgo y más bien que plantee un gobierno de integración nacional, un plan de gobierno también consensuado. Es que el caos en el que nos encontramos, ella habla y eso yo la felicito a ella precisamente que haya planteado en este momento la enorme cantidad de problemas y que al mismo tiempo pretende solucionarlo. Pero, ojo, si usted utiliza los mismos factores, va a producir los mismos resultados. ¿Me explico? Entonces, tome decisiones trascendentes. Y las decisiones trascendentes significa que en realidad tiene que reestructurar gran parte de su equipo de gobierno. Eso está claro. Eso por un lado. Y por el otro, yo sí creo que es importante que funcionemos ya con un gobierno de integración nacional. Los problemas en realidad son tan complejos y hay infinidad de gente que puede ayudar a esto. Trascendamos los partidos y pensemos en la nación. Vamos a tener un segmento solo para esa parte que habló Nelson Ávila. Si realmente el equipo que acompaña a la presidenta Castro es tan efectivo para cumplir no solo las metas financieras, sino que físicas, la obra social, la inversión que requiere el gobierno, o la presidenta tiene que darse cuenta en un profundo análisis autocrítico de que su equipo no le está dando resultados para lograr esa meta. Pero bien, sigamos con Eugenio Sosa, que pedía la palabra hace unos segundos. Sí, mire que hay que encuadrar varios aspectos. En primer lugar, esto de la situación, como dice ella, la herencia caótica, toda esta herencia y esta cantidad de problemas, y que está muy relacionado con la discusión que ha estado últimamente en el tapete del primer año de gobierno. Cualquier análisis tiene que considerar tres ejes fundamentales, incluso este que está planteando dentro del gabinete. En primer lugar, es herencia histórica, profunda de Honduras, que en los últimos años se convirtió en un carnaval de destrucción del país. Yo creo que eso no debe ser justificación, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco puede ser algo fácilmente obviado. Yo se lo digo, Renato, que no he estado en muchos programas, pero sí en algunos, donde me encuentro con personas que estuvieron dirigiendo el gobierno anterior y tienen un discurso como que si nunca han gobernado este país. Lamentable. Eso tampoco es tolerable y tampoco me parece serio y responsable. Y la otra arista, también que pesa, es que ante esa situación de profundos problemas, la presidenta asume con unas expectativas desmesuradas del pueblo hondureño. El pueblo hondureño está en una situación, y esto le toca vivir al gobierno, que no está para entender mucho de razones por qué no se pueden hacer las cosas. Y reclama y exige que se trabaje y que se hagan las cosas. Ese es el segundo. Y el otro eje que articula esos dos también es que parte de ese carnaval encontramos una institucionalidad, en muchos casos, en harapos, utilizada como instrumento político desde la institución más pequeña, si quiere usted, menos puesta en el ambiente público, como la institución que a mí me toca dirigir, hasta cualquier institución mucho más grande, y ahí eso significó serios problemas. Creo que estos son elementos para discutirlos también. Ahora, un poco para enmarcar y comprender el discurso, el mensaje de la presidenta. Primero, lo cual no quiere decir que no debe ser debatido, ha trascendido y todo, que es un mensaje hecho a su gabinete y que, bueno, pues trascendió públicamente, no un mensaje exactamente a la República, sino que lo mandó al gabinete. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene, su primer mensaje, que yo quiero compartirles, un mensaje que ella lanza el 13 de enero, cuando nos reunimos en Casa Presidencial y que salieron los ministros Rudo y Rodolfo Pastor, y ministro Pastor y el ministro Sierra, a dar aquella calificación, ¿se acuerdan? Marcio Sierra. Aquella calificación que dieron, bueno,
que no dieron detalles, pero dijeron, como gobierno estamos en esto. Y no fue una calificación alta, fue una calificación... Fue de 78, si mal no recuerdo. 78, ¿no? Y cuando la presidenta dio su mensaje final, agradeció el esfuerzo, reconoció una serie de problemas, pero mandó 3 mensajes. Yo no sé si todos lo captamos, pero que para mí fueron fundamentales y me quedaron sonando y lo conecto con este mensaje de hoy. Cuando cerró esa reunión dijo, número 1, dijo, siempre estuve de acuerdo en que existiera una Secretaría de Planificación porque necesitamos trabajar coordinada y articuladamente. Los esfuerzos dispersos pueden hacer cosas, pero tienen problemas de resultados finales. Obvio, lo dijo en otras palabras. Segundo elemento, la conciencia del tiempo. Presidenta sabe que lo que tiene para darle un legado al país, cada día que pasa, es menos. Es menos. Y tiene conciencia que este 2023 o se demuestra en el total sentido y se despega que se pueden dejar los legados y los cambios, o entramos ya a un tercer año con serias dificultades. Entonces dijo, no hay tiempo. No hay tiempo para estar pensando, si no necesitamos una buena planificación, la articulación con el presupuesto y, voy a decirlo tal como lo dijo en ese gabinete, voy a apretar tuercas. O sea, va a ser un monitoreo diferente. Va a ser un monitoreo diferente. Y en este momento, más que unas reuniones propiamente de gabinete, lo que ha ordenado es reuniones de equipos de trabajo que los está coordinando el ministro Pastor y que justo hoy a las 10 de la mañana se reúne el primer equipo de planificación para ordenar estas piezas, porque hubieron serios problemas de ejecución, todo el mundo lo sabe, en el primer año. Entonces, a mí lo que me alegra es que está dispuesta a este monitoreo. Esta cuestión de resultados no solo es presupuesto, tiene 3 ejes. Lo que pasa es que a veces solo se mencionan los resultados y la calificación, y quizás debería ser de darse a conocer un poco más al pueblo. Incluye efectivamente la ejecución. En el gobierno anterior, quien ejecutaba tenía 100. Ahorita incluye la ejecución, y no recuerdo el porcentaje, pero esa ejecución tiene un porcentaje. Pero no basta la ejecución. Tiene que tener la obra llegada a la gente. Y por eso se le llama de resultados. Si no llega a la gente, si no está en manos de la gente, aunque haya hecho todo el esfuerzo, no le cuenta, se le está diciendo, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y efectivamente, en los procesos difíciles de reestructura, mientras la gente no tenga la carretera, no está el resultado. O cualquier obra, o la escuela reparada, o el servicio entregado. Y el tercero, que es muy importante, cumplir con los procesos de transparencia y anticorrupción, por lo menos de transparencia con todos los demás leyes. Entonces, esos 3 elementos se articulan y hace ese monitoreo. Pero en lo que va a estar centrada la presidenta es que se trabaje en función de esos resultados, lo cual para ella, por muchas razones, tiene un enorme compromiso con la parte social, que es como una cuestión. Entonces, en esa perspectiva, es que ha planteado estos elementos y que mandó este audio, lo mandó al chat del gabinete, tengo que decirlo, del gabinete ampliado, y que bueno, luego apareció en algunos medios de comunicación y estamos hoy aquí debatiéndolo y conversando. Solo permítame un segundito, vamos a escuchar ese audio de la presidenta Castro, que yo pensé cuando lo escuché que había sido en alguna comparecencia de ella en cualquier punto geográfico del país, pero me dice aquí Eugenio Sosa que fue enviado exclusivamente a su gabinete de gobierno. Ahora estoy saliendo para España y les saludo, señoras y señores secretarios de Estado, gerentes de instituciones, y por este medio quiero convocarles e informarles que he instruido al presidente Zelaya para que esta semana convoque y desarrolle una agenda con los 5 gabinetes sectoriales con el fin de que se realicen reuniones de trabajo y revisar metas a cumplir en este primero y segundo semestre del 2023. Marcio Sierra, debes de acompañar esta agenda y afinar los objetivos, metas e indicadores de cada secretaría e institución en el cumplimiento del plan de refundación. Ministros,
la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límites. Debemos de hablar claro al pueblo hondureño y poner fechas exactas y montos de lo que sí vamos a hacer en este 2023. Solo la verdad nos hará libre. Bueno, pues ese fue el audio que difundió Radio América y que nosotros hemos repetido esta mañana. Julio quería intervenir, pero todavía no he escuchado la respuesta a la pregunta formulada inicialmente de Nelson Ávila. Cada tres meses, según la ley, el gobierno debe estar rindiendo una liquidación en el Congreso de sus inversiones. Cada 3 meses, cada trimestre. ¿Por qué no se agarran de esta figura y liquidan trimestralmente la inversión que hace el gobierno? Se les va a facilitar saber si están logrando los objetivos y cumpliendo con las metas. Segundo, para Nelson Ávila, ¿tiene suficiente recurso humano la presidenta para lograr este objetivo o definitivamente una de sus debilidades es el recurso humano que la rodea para lograr esos objetivos? Después de la pausa, Nelson Ávila y Julio Navarro. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias a todas las personas que han enviado sus mensajes a nuestro WhatsApp. Claro que sí, eso ni se dude. En más de un año no han hecho nada para mejorar la situación económica y de inseguridad del país, entre otras cosas. De verdad que siento como que desperdicié mi voto. Excelente introducción hecha por el máster Nelson Ávila. Así pensamos también los que estamos con él. Atentamente, el licenciado Claudio Morales. Buen día, Luz, me alegra que estés bien. Creo que hay muchos puestos con la gente incorrecta. Debe de ordenar las piezas bien, si no irán al fracaso y olvidar esa mentada o plebiscito. Mejor traer inversión. Atentamente, Irwin González. Buen día, el comentario del doctor Ávila es muy acertado en relación al excesivo empirismo en los cargos claves para sacar adelante la precaria situación económica, de salud, educación y social de la mayoría de la población. La gran mayoría de los altos funcionarios asumieron sus cargos y llegaron a aprender sobre las entidades que se les asignó. En gran parte, el problema para enfrentar la situación es que colocó gente sin el perfil para los puestos, por ejemplo, historiadores en Marina Mercante, Desarrollo Social, en Cultura y Derechos Humanos, solo para citar ejemplos. Agreguemos abogados en Comisión de Energía, en Aduanas y todos sin experiencia en la administración pública. Hola, buenos días, Renato. Es una muestra más de que este gobierno no tenía un plan de gobierno, plan A, B o C. Son políticos, no profesionales en materia de administración. Y un último mensaje. Buen día. Mi persona apoyó al gobierno actual. Hablaron tanto de la problemática que tenía el país, me vendieron la idea que tenían claro a lo que se enfrentaban y tenían un plan. Realmente, si no se sienten capaces, que le den la oportunidad a alguien con la capacidad adecuada, si tanto ama el país, que lo haga por el pueblo. Desde Lempira. Muchas gracias por sus mensajes. Continúe enviándola a través del WhatsApp 9773-6065. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Eugenio Sosa decía que en un gabinete de gobierno la presidenta les dijo: este año voy a apretar tuercas. Y ya todos sabemos qué significa esa expresión, apretar tuercas. El que no me funcione, el que no tenga capacidad gerencial, no solo para cumplir con la meta que tiene asignada en el presupuesto, sino para demostrar que esos recursos se han traducido en obras para el bienestar de la población, tendrá que irse. Habrá sido este uno de los aspectos que el año anterior, indistintamente de que era el primer año, de los fideicomisos, conociendo el gobierno, que lo que heredaron, ¿habrá sido este uno de los factores que impidió hasta el momento satisfacer tanta demanda que había generado
no, expectativa que había generado la gente sobre los resultados del gobierno de la presidenta Castro, Nelson? Sí, uno de los factores, pero frente a ello, como dije originalmente, si hay un caos, usted enfrenta el caos. Vea, las guerras fundamentales usted las enfrenta con generales y con soldados que están claros sobre lo que van a hacer, me explico. No va a improvisar a última hora generales. Esto es importante. En un libro, Momentos Estelares, de Stefan Zweig, plantea por qué Napoleón perdió la guerra. ¿Sabe por qué? Parte de ello es que Napoleón selecciona al general más que leal, era el más servil de los que él tenía, ¿verdad? Y le dice, general, siempre hacia el norte, evite que los austríacos se unan a los ingleses, porque si se unen, perdemos la guerra. Y viene el general y se va siempre hacia el norte, y llegó casi hasta Stalingrado, me explico. Y es una verdad. Cuando se dio cuenta, obvio, los austríacos le habían jugado la vuelta y se habían unido a los ingleses y perdió Napoleón Waterloo, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay que apretar las tuercas donde se puede apretar, en otras quita el tornillo. ¿Me explico? O sea, estoy usando la misma analogía utilizada. Aprieta tuercas si todavía le funciona, pero si no, quítela. ¿Me explico? Es elemental. Reitero, usando esa analogía. Tercer punto. Hablando claramente, la presidenta Xiomara Castro solamente tiene un año más. Como año, diríamos, cuasi normal. El próximo es el llamado a elecciones primarias e internas y el subsiguiente son las generales. ¿Me explico? Ya sabemos nosotros cómo funciona el sistema político, autodenominado político en Honduras. El cuarto punto, ella misma está aclarando el problema que está enfrentando y tiene sin duda alguna toda la razón en expresarlo con esa energía al mismo tiempo del caso. Pero para ello hay que tomar decisiones y ese es el punto. Son momentos estelares o son momentos en los cuales usted tiene que tomar decisiones. No hay posibilidad de tomarlos en otra circunstancia. Lo otro, sí, se habla de resultados, etcétera, etcétera. Lo fundamental son los impactos. Vea, yo siempre he dicho, el Congreso Nacional es un irresponsable cuando ha votado por un presupuesto sin poner una matriz de impactos, porque más que resultados de ejecución y todo lo demás es el impacto que produce en la sociedad. Entonces no es lo mismo que usted gaste, por decir algo, 300.000 billones a 400.000 billones. Por ejemplo, no es lo mismo que usted gaste en educación 20.000 billones a que gaste 35.000 billones. Se supone que mejoro menos la calidad, menos la cobertura si tengo menos presupuesto. Pero si tengo mucho más presupuesto, entonces ya no es que voy a obtener un mejoramiento de calidad equivalente, por decir algo, al 50% de la calidad previa y la cobertura en educación me va a subir de 92 a 96. Si gasto mucho más, entonces yo debo tener una cobertura mayor y una calidad mayor. Entonces toda esa matriz de impacto es parte integrante de lo que es un instrumento fundamental presupuestario. A lo que decía mi amigo Eugenio también sobre el tema de planificación, sí, los países furibundos defensores del neoliberalismo son aquellos que planifican el desarrollo. Pregúntele usted a los japoneses cuál es la política ambiental que tienen dentro de 50 años. Se la van a decir inmediatamente. Pregúntele usted a los Estados Unidos que privaticen algunas áreas forestales que las tienen precisamente como parques nacionales, a ver si lo van a hacer. En los países nuestros eso lo están haciendo a cada instante. Entonces ellos planifican, pero la planificación, quien esté de ministro de planificación debe tener el control del presupuesto también, ¿me explico? O sea, no porque otro lo delegue, sino el verdadero poder para que haya impacto en la planificación es que debe tener control presupuestario. Y eso, la teoría de la planificación es muy clara con respecto a eso. Entonces yo exhorto a que inmediatamente se tomen ese tipo de decisiones. El pueblo hondureño, Renato, mientras nosotros hemos estado acá tomando cafecito, delicioso por cierto, hay aproximadamente, Eugenio conoce mucho más sobre ello,
pero la mitad de los hondureños medio desayunaron y no están seguros si van a almorzar y cenar, me explico. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la presidenta Xiomara Castro, en mi opinión? Uno, ya lo hemos dicho. Uno, en materia económica, en mi opinión, armonice todas las políticas macroeconómicas, son 7 políticas macroeconómicas, con la política monetaria, con la política financiera y con la política fiscal, usted puede disminuir la inflación, puede disminuir la pobreza, puede generar riqueza, sin duda alguna. Yo ya he escrito sobre eso, les he enviado 15 y adelanto, ya no voy a enviar cartas, me explico. Ya no voy a enviar cartas, se las he enviado y todo lo demás, y no hay ni acuse de recibo, solamente una, y lo digo aquí el 5 de febrero del año pasado, con la ministra de Finanzas, que yo le dije sobre la necesidad de renegociar la deuda externa, la deuda. Renato, sabe usted, y la presidenta lo dijo hace poco, hace tiempo, yo dije el costo de la deuda en Honduras, hablo de costo, no incluyo la parte del pago de principal, costo de la deuda en Honduras son 130 millones de lempiras por día, Y yo les envié una carta, yo no represento a esa empresa, pero es una empresa que se comprometía a renegociar la deuda a tasa del 5%, cuando tenemos una tasa promedio del 10%. Eso significaba un ahorro de 65 millones de lempiras por día. Yo no he visto que se han planteado la necesidad de la renegociación de la deuda, me explico. Aquí y hablo muy claro, el problema fundamental no está en la deuda externa, está en la deuda interna, que es de corto plazo y hay préstamos hasta el 13, 14%. Es lamentable que se haya llegado a esos niveles en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el punto? Esos 2 elementos, armonice las 7 políticas macroeconómicas, entre a renegociar la deuda externa. En materia social, muy bien, ejecutemos los hospitales departamentales a los que se ha planteado. Aquí en Honduras muchos gobiernos deberían ser calificados como los calificó Naciones Unidas a algunos gobiernos de unos países que formaron parte del bloque soviético, que no dieron información a la gente sobre unos desastres naturales que evidentemente se venían y murió varias gente. Pues aquí en Honduras ocurrió también lo mismo, pero ojo, cuando algunas personas andan buscando la salud de un departamento a otro y mueren, eso es responsabilidad del Estado, eso es un genocidio, me explico. Pero al mismo tiempo haga el plan de alfabetización masiva como corresponde y modifique al mismo tiempo el sistema educativo al corto plazo. En materia de salud, hagamos de Honduras en realidad un modelo de salud preventiva, o sea, un modelo de salud familiar que es el menos caro y al mismo tiempo participa a la gente para evitar que se enferme. En materia de seguridad, invierta en inteligencia preventiva en materia de seguridad e invierta al mismo tiempo en oportunidades, que bien, en deportes, arte, cultura. No hay ningún país que se desarrolle si usted no desarrolla el tema cultural, en donde la educación es parte integrante de la cultura. Bueno, pero... Perdón, yo solamente digo esto Renato, como elementos que sí son importantes desarrollar. Ya la vamos a pasar. 2, 3 cosas. Yo siempre hemos estado ahí participando en algún tipo de lucha siempre, aunque no necesariamente en los partidos. Sí. Nelson lo sabe. Sí. Y 2, siempre hemos estado observando también la política, el quehacer de los gobiernos. Mire, una cuestión que también siempre ha sido criticada, yo creo que es lo que la presidenta también ahora, y luego digo que es lo que viene, es que cuando usted cada año empieza a cambiar a los secretarios y eso, le manda un mensaje también un poco complicado a varios actores. Lo que va a pasar este año, en ese mensaje que ha mandado, y lo que digo yo, sabemos o deberíamos saber, todos los que estamos comprometidos, es que en función de esos resultados que tienen que irse viendo trimestrales, no semestrales, más que un remesón, como se esperaba, de sacar 10, 15, 20 secretarios, o antes no necesita llegar el trimestre, porque la presidenta tiene la posibilidad de ir viendo en esa plataforma, no necesariamente llegar a cuando está el resultado, sino cómo se está moviendo todo. Empezarán a moverse las piezas. Yo creo que estamos en un año de que el mensaje que ha transmitido es que o rendimos y funcionamos, o nos toca darle un paso al costado, o nos van a hacer al costado. Yo se lo tengo claro. Sí. Y yo creo que así debe de ser.
Y es más, yo invito Cierto. a mis colegas secretarios de Estado que lo sumamos así, ese mensaje de la presidenta. O le damos resultados, o le decimos, presidenta, gracias por haberme permitido apoyarla, pero búsquese una pieza que realmente le pueda manejar mejor que lo que yo le hago esto, o sigamos ahí si estamos dando resultados. Yo creo que ese es el tema. Porque este año, el otro año se podrán continuar cosas para consolidar, para una serie de cuestiones, pero los cimientos de eso tienen que estar este. Yo creo que eso es lo que yo le llamo, que ella tiene conciencia del tiempo de su gobierno. Y no está pensando en más, sino en el mandato que se le ha dado. Entonces, eso es importante. Ahora, con lo otro que plantea Nelson, y esto, yo sí quiero que lo levantemos acá con mayor fuerza, estos problemas que tiene el país, de ese arraigo histórico profundo, que más que todo a veces nos quedamos en una discusión de ataque de un político contra otro, de un partido, tiene una raíz tan profunda que hay una parte para mí que ha faltado ponerla en discusión y ponerla en debate, y que me parece que cuando comparece al debate es más para valorar el gobierno y no un poco para una autorrevisión. Y es quienes dirigen el modelo económico. Sí. Es todo el sector empresarial. Hay temas sensitivos, pero que van más allá de eso. Yo vengo años de venir escuchando la necesidad, por ejemplo, de una reforma fiscal, porque nuestro sistema fiscal es profundamente regresivo, en lo que yo he entendido y he escuchado, incluso de organismos internacionales, como lo mismo que hacen los préstamos. Regresivo es injusto. Injusto, paga más el que menos tiene y menos el que más tiene. 53%. Número uno, sin estar en contra de las exoneraciones, pero es un tema que tiene que debatirse y plantearse ampliamente. Y así podríamos ir mejorando. Porque yo le digo una cosa, desde mi perspectiva, este problema, y que aquí le estamos llamando sarta, como también lo mencionó la presidenta, y si quieren sigámosle llamando así, hay varias cosas, factores de alimentación, de pobreza, hay factores vinculados luego a violencia, migración, pero para mí hay un eje articulador que es realmente que si nosotros lo sabemos tocar, y digo cuando digo tocar es gobierno y toda la sociedad, que es la posibilidad de generación de empleos dignos. No hay cosa que desestructure más al ser humano, que desestructure más a la familia, que la ausencia de empleos. Eso termina trastocando hasta los cimientos más emocionales de cualquier ser humano, porque alrededor del trabajo es la única posibilidad de empezar a articular proyectos con los hijos, con la familia, de vivienda, de cualquier cosa. Y la pregunta es, sí, claro, yo he escuchado que la inversión extranjera, producto de los políticos, ya no viene. Una inversión extranjera que en su mejor momento, creo que este año que pasó, fue de 770 millones, cuando lo de los migrantes fue 8.600 millones. Honduras, el modelo hondureño macroeconómico, yo no sé si Nelson está de acuerdo, incluso el derrame microeconómico, si nosotros no tuviéramos la remesa, estuviéramos descalabrados como país. No es con la inversión extranjera. Claro que se necesita la inversión, pero además necesitamos la inversión nacional. Necesitamos revisar el sistema crediticio profundamente injusto. ¿Cuándo hemos discutido el sistema crediticio, el sistema de intereses? ¿A dónde se invierte? ¿Cuánto se invierte en agricultura? No del dinero que tiene el Estado. Esa es una parte pequeña comparada con el capital que tiene que mover cualquier sociedad si quiere salir adelante. Nuestra posibilidad de salir adelante es que los capitales entren en una ruta de generación de empleo digno. Es la única posibilidad. Solo aquella persona que nunca ha tenido la pregunta si va a tener trabajo o no, no sabe lo que estoy diciendo en términos humanos, más allá académicos. O sea, y yo siento que ese tema siempre lo discutimos alrededor de la política del ambiente, que está bien, del Estado y de lo político. Obviamente hay que ponerlo, es lo que más se discute, pero también del quehacer propio del empresariado nacional e internacional. Y bueno,
alguien dice, bueno, lo que estamos pasando ahora, el problema social y se va a venir todo porque se quitó los empleos por hora. Pero la pregunta es, ¿y cuando teníamos el empleo por hora resolvimos el problema? No lo resolvimos. Entonces, ¿por qué? O sea, tampoco es que iba a ser la solución. Problema migratorio de país, y esto incluso atañe a Estados Unidos, que debería tener una colaboración en esta lógica más fuerte. Problema migratorio, si no hay asidero laboral, no va a ser resuelto. Porque a pesar que está vinculado a otros problemas, violencia es el otro serio, el que le da el sentido de pertenencia y arraigo es ese. No hay otro. Pero no sé, Eugenio, yo lo que entiendo después de tantos años en esto es que hay que crear esas condiciones, sí. Hay que crear esas condiciones. Y hay condiciones para hacerla. Bueno. Por ejemplo, yo siempre... Pero permítame que intervenga Julio Navarro. Primero, para mantener el tema central. A mí me parece que ese mensaje de la presidenta Castro es un mensaje que en el fondo tiene una especie de autocrítica. Sí. Tiene una especie de autocrítica. Claro que lo tiene. Y de inconformidad. También. Y de inconformidad por los logros obtenidos. Y de deseo por resolver. No lo descarto, casi estoy seguro, porque siento que la presidenta Castro en este momento de su mandato siente y percibe que hay inconformidad social con los logros de su gobierno. Y el mensaje de la sarta de problemas y que voy a ajustar tuercas es porque, a pesar de ser la presidenta, yo creo que ella tiene las maneras cómo escuchar el clamor y sabe cómo escuchar el clamor popular, el disgusto, la inconformidad que hay por los resultados del gobierno que la gente ¿sabe por qué, Renato? Se los había idealizado más. Solo un reclamo para que siga. Porque a pesar que no esté, como otros han estado, otros presidentes, en el ámbito mediático, sí ha recorrido muchas comunidades y conoce esa realidad y esa pobreza y esos problemas. El deseo de resolver, ¿sabe por qué está conectado? Porque esa inconformidad es por lo que sabe que la gente necesita y que no se le está resolviendo en el sentido que uno quiere y que la gente lo necesita. Pero, por favor, don Julio. Renato, yo creo que hay que interpretar el mensaje de la presidenta y no irse a lo macro. La presidenta está haciendo un reclamo micro. La política macro. A su gabinete. La política macro está a otro nivel. Sí. La presidenta le está diciendo, Renato, usted tiene tanto de presupuesto que se lo aprobó el Congreso Nacional. ¿Qué está haciendo? Sí, correcto. ¿Cuáles son sus indicadores de logro? ¿Cuál es el impacto que tiene? Y le voy a hablar un ejemplo claro. Educación. Le aprobamos merienda escolar, ¿sí? Le aprobamos matrícula gratis. ¿Cuál es el impacto que debe reflejarse en eso? En mayor asistencia a la escuela, al aula. Claro. Mayor retención, menos deserción escolar, mayor eficiencia de los aprendizajes. A eso se está refiriendo la presidenta. No al problema macro y todo eso. El problema macro es estratégico. Lo macro determina el ministro de Educación no va a ver cosas estratégicas. Tiene un presupuesto que tiene que ejecutarlo y tiene que dar cuenta de qué hacer. Le hablo de eso. La merienda escolar debería impactar en la retención. ¿Sí? El otro, me voy, Ren. ¿Qué impacto ha tenido que las tasas de interés se deduzcan a 4% para invertir en vivienda menor de 1 millón de lempiras? ¿Cuánto empleo ha generado? ¿A cuánta población se ha beneficiado? A eso se está refiriendo ellos. El problema macro, Nelson, que yo estoy de acuerdo con vos, pero es otro nivel. Son simultáneos. Ese es otro nivel. Entonces, esa es unas cosas concretas. La otra, ¿cuál es el impacto que tenemos en el bono que se da a las personas que siembran maíz, que siembran frijoles, que siembran el alimento diario que necesita el hondureño? Debemos de redoblar el trabajo en producir alimentos en Honduras con toda la situación internacional
que hay por las variantes que todos conocemos, ahí va dirigida la presidenta. El presupuesto general de la República se aprobó etiquetado, Renato. Etiquetado quiere decir cuánto de ese presupuesto debe orientarse a mujeres, a mujeres. ¿Cuál es el impacto que hay en mujeres? Eso no estaba antes. A eso se refiere ella. El gobierno ha mejorado la recaudación fiscal, sin duda. La secretaria de Finanzas tiene una política muy clara de eficiencia en ese sentido. Entonces, presupuesto existe. Sí le aprobaron un presupuesto en el Congreso Nacional. Entonces, demos cuenta de eso. A eso se está refiriendo la presidenta. No nos manda a reflexionar a los que tenemos cargos en cuáles son las variables macroeconómicas en que se oriente el mundo y cómo gravitan acá. Esa es otra estrategia que resuelve. Julio, toma el toro por los cuernos, toma el toro por los cuernos. Uno es lo micro y otro es lo macro. Toma un solo cuerno del toro y te va a torrear. Los problemas micros se resuelven a través de políticas macro, discúlpame. O sea, tienes que entender que el problema es complejo y lo que tú planteas, sí, esa es una parte del problema, pero con eso no lo resuelves. Y si ella, yo entiendo más bien que ella se refiere, habla, los problemas del país son enormes y no te dice solamente ustedes. Y entonces, ¿para qué pones ministros? Solamente para que ejecuten una parte del presupuesto. No, es para que te ayuden estratégicamente también. Solo permítame unos segundos porque en este momento, desde Frente a Frente, hacemos conexión con Madrid, España, donde el periodista José Miguel Barahona Álvarez está con el embajador de Honduras en España para hablar de la visita que hoy hace la presidenta Castro a esa nación europea donde tendrá reuniones con el rey y con el presidente del gobierno. Así que José Miguel Barahona con el doctor Marlon Brevé, embajador hondureño en España. Adelante. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez, sus panelistas y a toda la audiencia del Foro Líder de Honduras. En estos momentos me acompaña el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé. En horas de la madrugada, 4:45 aproximadamente, hora de España, arribó al país la presidenta hondureña Xiomara Castro para sostener una serie de reuniones, como ya usted lo manifestaba, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con la realeza, el rey Felipe VI, entre otros miembros importantes españoles. Pero aquí tengo al doctor Marlon Brevé para que nos amplíe un poco más sobre esto. Sí, un saludo a la distancia al licenciado Álvarez, al doctor Ávila, al ministro Sosa y al consejero Navarro. Sí, hoy me es grato reportar que nuestra presidenta llegó a Madrid acompañada del canciller Enrique Reina y el secretario privado Héctor Zelaya. Su agenda incluye una reunión de trabajo con el presidente de gobierno Pedro Sánchez y la presidenta, además del canciller y el secretario privado, se hará acompañar del ministro de Salud y la ministra de Agricultura y Ganadería, porque los temas que se van a abordar tienen que ver con salud y agricultura, así como otros temas como prevención de violencia de género y algunos beneficios para los más de 150,000 migrantes hondureños que viven, trabajan o residen en España. ¿Cómo estará la agenda de la presidenta? ¿Qué acuerdos se van a estar firmando en estos días? Sí, la agenda comienza con una reunión de trabajo con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, donde se van a abordar los temas de la inversión que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está realizando en Honduras. Se va a anunciar que para 2023 se incrementó el presupuesto para los fondos de cooperación en Honduras. Se va a ratificar el ofrecimiento del préstamo de 70 millones de euros de parte del gobierno de España para que se construyan 3 hospitales desde cero, uno en Salamao Lancho, otro en la cabecera de Santa Bárbara y otro en la cabecera de Cotepeque, así como que se mejore el equipamiento de 2 hospitales, uno en Roatán y otro en Ciguatepeque. También se va a anunciar la aprobación de otro préstamo de 35 millones, esta vez de dólares, que suma a 55 más del BID para ejecutar un proyecto de 90 millones de dólares y mejorar el bienestar de las aldeas, de las comunidades del corredor seco de Honduras. Es un proyecto que va a promover emprendimientos agrícolas, va a promover mitigación y adaptación al cambio climático y va a buscar un desarrollo sostenible en ese corredor seco de Honduras. ¿España dará los fondos directamente al gobierno hondureño o a través de qué organismo multilateral se estarán financiando esos hospitales? Ambos préstamos, tanto el de salud como el de agricultura, será manejado por el Banco Interamericano de Desarrollo a largo plazo y con tasas competitivas.
También se va a anunciar la donación de un proyecto de 300.000 euros sobre prevención de violencia de género, que está asociado con la sentencia del asesinato de Vicky Hernández. Igualmente, estamos muy cerca de lograr un acuerdo y hay un borrador que fue revisado por nuestras autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito de Honduras, donde estamos buscando firmar un acuerdo para que se homologuen las licencias de Honduras acá en España. Ojalá que avancemos y si no se firme el acuerdo en esta semana, se va a anunciar que ya estamos en la etapa final de negociación. Y estos son los proyectos que estamos compartiendo. Y el último es un proyecto de migración circular, de migración planificada, que permite que en este año 500 hondureños, el último grupo llega mañana, vengan a trabajar en labores agrícolas, sumarían 500 que trabajarán en Huelva. Y si este proyecto continúa y entra en vigencia la ratificación este 23 de febrero, van a haber oportunidades para más hondureños en labores agrícolas, pero también en construcción, en turismo y en salud. ¿Cuándo y qué otros temas se van a tratar con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Sí, la reunión de temas técnicos es el miércoles en la mañana. Después de esa reunión con el presidente Pedro Sánchez, nuestra presidenta, acompañada por el canciller y el secretario privado, tendrán una audiencia con el rey Felipe VI y posteriormente a esa audiencia, nuestra presidenta tendrá un almuerzo privado con el rey Felipe VI. Eso es el miércoles, y el jueves es la agenda con organismos internacionales, especialmente con la Secretaría General Iberoamericana, donde se abordarán los temas de la próxima cumbre de presidentes iberoamericanos que se realizará en Santo Domingo y la futura cumbre de la Unión Europea liderada por España, que asume la presidencia pro tempore, con CELAC, que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que se realizará en Bruselas en julio de este año. En esa misma reunión con CEGIP se van a firmar una carta de intenciones para seguir trabajando en temas de migración del talento humano en los países de Iberoamérica y de otro proyecto de prevención de violencia de género. Licenciado Renato, regresamos a estudios con usted. No sé si tiene otras preguntas para el embajador de Honduras en España. No, pues agradecerte, José Miguel, por esta primera conexión y agradecer la gentileza al embajador de haberte atendido en la embajada. Por lo dicho, hay muchas expectativas de este viaje de la presidenta Castro a España. El primero, el miércoles, como lo ha dicho el embajador Brevé, se reúne con Su Majestad el Rey. Antes lo hará con el presidente del gobierno. ¿En qué momento se encuentran estas relaciones de Honduras y España, embajador Brevé? Mire que yo solo recuerdo esa reconversión de la deuda de España con Honduras, que se tradujo en el capital que el sector público puso para la construcción del aeropuerto de Toncontín, ¿verdad? Perdón, de Palmerola, hombre. De Palmerola. Estoy pensando en Toncontín, no lo olvido. Qué bueno, que no lo olvide. No, y la agenda que acaba de decir el embajador es interesante, bastante compleja, en mi opinión, y además es prioritaria para Honduras. Así es. Lo importante es que se ejecute. Así, le preguntaba de las relaciones españolas Honduras en este momento. Sí, creo que se refleja con la visita de la presidenta Castro un fortalecimiento de las relaciones entre España y Honduras, que dan continuidad a la visita del rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta Castro en enero del año pasado y a la visita del presidente de gobierno Pedro Sánchez a nuestro país a finales de agosto del año pasado y posteriormente otra visita del director de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Antón Leis, a finales del año pasado. Es un fortalecimiento y estamos profundizando las relaciones para traer beneficios a los 9 millones de hondureños en nuestro país y también a los más de 150,000 migrantes hondureños que residen, trabajan y estudian en España. ¿Cuántos son los hondureños registrados ahí en nuestra embajada que residen en España, doctor? Hay una fuente oficial que equivale al Instituto Nacional de Estadística de Honduras, también se llama INE, donde se reporta que hay 150,000 hondureños empadronados. La gran mayoría están en Barcelona, alrededor de 40,000, en Girona como 18,000, en Madrid 39,000 y en el resto de las provincias y comunidades autónomas de España. Pero los reales son 3, 4 veces más. ¿Habrán más, cree usted? Claro, ilegales. Sí, hay más en teoría hay 150,000 empadronados, pero se especula que posiblemente hay otros 50,000 que no están empadronados y que posiblemente hay 200,000 hondureños en España. Y es impresionante el flujo de hondureños que viajan a España ahora, sobre todo con esos viajes de Palmerola. Si ya con los viajes de San Pedro Sula ahora se ha duplicado con estos viajes directos la ruta, desde Palmerola. Es prácticamente Inglaterra. Toda la mano de obra especializada está yendo para Inglaterra.
Saludos, Marlon. Sí, gracias. Saludos, Julio. Sí, en España hay mucho flujo. También esperamos promover mayor comercio y atraer más turistas españoles que visiten nuestro país y conozcan las bellezas de nuestro país, porque esa es otra meta de esta embajada y de nuestro gobierno, atraer inversión extranjera para Honduras, especialmente española, y promover más turismo de europeos y españoles a Honduras. Bueno, el embajador siempre ha hablado rápido, pero hoy lo noto hablando más rápido todavía. No sé si son las temperaturas del frío, doctor Brevé. Es que me dijeron que teníamos hasta las 8:30, entonces por eso aceleré un poco. Bueno, pero muy bien. Muy bien, oportuna e informativa su participación. Muchas gracias al embajador hondureño en España, el doctor Marlon Brevé, y al periodista José Miguel Barahona Álvarez. ¿Cuál es la agenda para hoy de la presidenta, José Miguel? Hoy la presidenta solo llegó al país, pero a partir de este martes es que se estarán teniendo la mayoría de los encuentros. Muy bien, la presidenta ha llegado al Reino de España y ya mañana comienza su agenda. Son las 3:34, 3 de la tarde con 34 en España. Así que muchas gracias de nuevo, José Miguel, y al doctor Marlon Brevé. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial, pero de nuevo retomar en 15 segundos el tema central de esta mañana, en Frente a Frente, la expresión de la presidenta de la República, Xiomara Castro, que la tengo justamente aquí. La tenía. Sarta de problemas. Otra vez y luego liga la pausa. Ahora estoy saliendo para España y les saludo, señoras y señores secretarios de Estado, gerentes de instituciones, y por este medio quiero convocarles e informarles que he instruido al presidente Zelaya para que esta semana convoque y desarrolle una agenda con los 5 gabinetes sectoriales con el fin de que se realicen reuniones de trabajo y revisar metas a cumplir en este primero y segundo semestre del 2023. Marcio Sierra, debe de acompañar esta agenda y afinar los objetivos, metas e indicadores de cada secretaría e institución en el cumplimiento del plan de refundación. Ministros, la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límites. Debemos de hablar claro al pueblo hondureño y poner fechas exactas y montos de lo que sí vamos a hacer en este 2023. Solo la verdad nos hará libre. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Buen día, el problema del gobierno es gerencial. Nadie triunfa con objetivos personales o de grupos. Se gobierna para todos con estos y aquellos, pero perder valiosas oportunidades que se abrieron con Estados Unidos, donde se pudo pedir apoyo para desarrollar el país, se prefirió irse por el camino pedregoso. Eso es un desastre como visión de país. Cuando los líderes que se eligen solo viven criticando y poniendo excusas, realmente votamos muy mal. A la señora Xiomara Castro le quedó grande Honduras y sabemos que el presidente de la República de Honduras, Manuel Zelaya, la maneja como marioneta. Si no lo ven realmente, si están ciegos. Un verdadero líder no critica ni se excusa, actúa y deja que sus obras hablen por sí solas. Buenos días, Renato, y a sus invitados. En mi opinión, me parece que uno de los problemas fundamentales de la presidenta Xiomara en la sarta de problemas es la escogencia de su gabinete, donde muchos no tienen experiencia en lo absoluto en el tema para ayudarle a resolver. Otro punto, no menos importante, es la ilegalidad de dejar al frente del gobierno a un asesor cuando ya la Constitución manda. ¿Qué procede en estos casos? Lo que viene a provocar y a incrementar la sarta de problemas que ya tiene. Están llevando al despeñadero a este pobre país. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Intervención telefónica para capturar a los hermanos Valle duró 1 año. Es la nota que destaca a esta hora tunota.com. Nueva masacre deja 3 muertos, entre ellos padre e hijo en Santa Bárbara. El contenido de estas noticias, simplemente dele un clip ahí a los titulares
ingresando a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, yo también tengo cargado de mensajes en mi teléfono y veo un denominador común en los mensajes que llegan por redes sociales, los que me llegan a mi WhatsApp, y es el recurso humano del que se rodea la presidenta Castro como un factor que dice la gente no abona a lograr esos objetivos. Ya vamos teniendo participaciones a manera de conclusiones, don Julio Navarro. Hay un elemento importante que Nelson plantea, que el gobierno debe de nutrirse de personas de experiencia. Debemos de reconocer que Libre no tiene en abundancia personas de experiencia para ejercer cargos. Que Libre es un partido nuevo y que como partido nuevo le ha dado oportunidad para ejercer cargos importantes a las personas que anduvieron en la lucha política, en la lucha electoral durante los últimos 12 años. Naturalmente, uno es bien difícil pedirle experiencia a las personas que por primera vez van a ejercer un cargo de ese tipo. Entonces, algunas falencias de ese elemento se han dado, pero que a este momento sí es prudente evaluar y saber cuál es el desempeño que han tenido como tal. Renato, uno no debe ignorar que cuando uno está en oposición, un día dura 48 horas. Cuando usted está en el gobierno, un día lo más que llega a 12 horas. Y entonces la imaginación para cumplir las tareas deben ir más allá del compromiso que debe tener cada uno de esos funcionarios. Yo creo que la evaluación y el pedido de resultados a este momento, yo creo que va a ayudar realmente, y saber de qué personas están en capacidad de asumir los compromisos que la presidenta está reclamando. Porque hay que reconocer que ese llamado público y transparente que hizo la presidenta de la República, pocos presidentes lo han hecho. La mayoría lo hacen en privado. Pero esta vez la presidenta quiere dejar como testigo al pueblo hondureño de que ella quiere que los funcionarios realmente se dediquen a trabajar. Yo vuelvo a repetir, para ejecutar el presupuesto en las metas físicas, las metas financieras, los indicadores de logro y el impacto de cada una de las políticas, que por el impacto de cada una de las políticas es que le puede dar trascendencia al gobierno. Y lo bueno de esto es que solo admitiendo que no se han obtenido los resultados que se prometieron, solo admitiendo se pueden hacer las correcciones para lograr el objetivo. Y eso es lo bueno de ese mensaje. Renato, admitir que no está satisfecha de los logros. Bueno. Renato, una pregunta. ¿Ella lo hizo público o lo envió solamente a los funcionarios? Se supone que los envió a los funcionarios, pero yo creo que en el fondo quería que se hiciera público. Claro. Renato, digo que, mire, solo ¿quién lo distribuyó? Luego dejarle a Nelson ahí. Mire, hay una cuestión, lo que dice Julio, hay una gente nueva. Yo le digo una cosa, gente nueva y joven le está dando buen resultado a la presidenta. Algunos de ellos. O sea, no voy a ponerme aquí porque no sería el papel correcto a mencionar ni desmeritar. Pero digamos que sabe lo difícil, yo creo que comprende de alguna manera en su equipo lo difícil que hubo en varias aristas, incluyendo con el flujo de recursos, producto del reajuste en abril, luego el préstamo con el Banco Central, etcétera, y hay una conciencia de eso. Pero lo que sí me parece que hay doble conciencia es que pasamos a otro año y este año no hay vuelta de estar mirando atrás. Este es el año. Está de vuelta atrás. Y ella tiene la forma de saber de manera exacta qué está pasando, si se mueven por lo menos los resultados. Otros detalles podrán no conocerse ni se necesitan administrativos, pero sí cómo se mueven las metas y los resultados. Claro, el impacto es importante, pero el impacto no siempre es inmediato. Es decir, para ver impacto tienen que moverse las metas y los resultados. Y yo creo que más que remesones, como se dice a veces,
donde se van 5 o 10 secretarios o secretarias de Estado, irá una cuestión permanente de ver funciona, no funciona y habrán decisiones. Esa es mi expectativa. Ya voy con usted. Continuamos con más mensajes. El gobierno nunca estuvo preparado para enfrentar los problemas que heredó. Además, su enfoque es netamente político, sectario, por lo que no resolverá nada en los 3 años que le restan. Los gobiernos no tienen un plan integral desarrollado y ¿por qué no planifican? Entonces resuelven lo que hay hoy, entonces son apagafuego. Buenos días, aprovechando esas reformas, incluir que se reduzca el número de diputados urge y que no se les pague en forma mensual a los suplentes, sino cuando entren en funciones. Honduras no puede con tanta carga. Buenos días, ¿qué país estaba más destruido que El Salvador y Bukele hizo? ¿Qué hizo? Ponerse a trabajar y no a llorar. Se puso a trabajar con gente experta y no con aprendices. Muchas gracias por sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Y a mí me llegan los siguientes mensajes, como el mensaje de, los estoy viendo en este momento, Luis Felipe Lardizábal: aclárele al licenciado Navarro que los POA contienen metas, logros y observaciones. Las metas son la planificación de lo que se estima realizar o ejecutar. Los logros son el cumplimiento o ejecución de lo planificado y las observaciones son las justificaciones de lo no cumplido o ejecutado. Saludos. ¿Y los designados para qué fueron electos? ¿No está usurpando funciones el expresidente Zelaya? Hay que respetar la ley y la institucionalidad legalmente constituida, dice el señor Lardizábal. Dice otro televidente: ¿qué pasa si a usted le dan un avión 777 para que lo vuele si no sabe cómo volarlo? Ese es el problema de la mayoría de los funcionarios de gobierno. Rubén Darío Sorto: el empleo digno, el trabajo bien remunerado depende de la productividad y la productividad de la educación. Con la calidad educativa del país es muy difícil que la inversión venga. La inversión es atraída por el nivel de rentabilidad y esta es de la productividad. Si no hay inversión en educación, pago de becas en Zamorano, por ejemplo, es imposible que se atraiga inversión. Generar empleo, poco sabemos hacerlo. A raíz del problema es productividad la que depende de inversión en infraestructura física, calidad de la educación, progreso tecnológico. Juan Carlos Segovia me dice claramente: hay dos grupos ideológicos opuestos que son parte de este gobierno. Unos jalan para un lado y otros para otro. Las instituciones son complementarias, tienen que ir de la mano. Si no se corrige eso, no iremos para ningún lado. No hay que ser adivino para saber lo que pasa en esos consejos de ministros. Pasan más debatiendo cosas ideológicas que resolviendo los problemas del país. Me dice Fred Fortín: de hoy en adelante me mantendré como fiel escucha, no más opiniones. Después de ver que el Ejecutivo es cosa de familia, familión, amigos, compadres, cúpula de partido, prados, jugosos, salarios, etcétera. Y a mi criterio, ver que el Poder Judicial lo tiene Mel. Me rindo, pobre de mi Honduras. Y termino con Guadalupe. Guadalupe era una inmensa líder liberal, se pasó a libre. La sarta de problemas que dice doña Xiomara se agrandaron con el nombramiento de su familión, amigos y así una cadena interminable de nepotismo y clientelismo político. Millones y millones de lempiras derrochados en el disfraz de partidas confidenciales, compras directas, etcétera. El cederle el poder a Manuel Zelaya acabó con la esperanza que teníamos los hondureños en que el país cambiaría. Más bien, está en un retroceso acelerado y continuo. Bueno, son los mensajes leídos así como vienen. Tengo un minuto, don Nelson Ávila. De 59 segundos. Primer punto, hay salidas. Y yo sí creo que hay solución. El problema de Honduras no es de recursos financieros. El problema es de mala asignación de recursos. Primer punto. Segundo punto, hay que resolver los problemas inmediatos, hay que planificar estratégicamente, hay que generar un viraje fundamental. Y quinto punto, hay que escuchar al pueblo. Bueno, son las 8:59. Muchas gracias, doctor Ávila. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Muy agradecido, Julio Navarro. Encantado. Y Eugenio Sosa tuvo que irse con un poquito de anticipación por una reunión de trabajo. A todos, muchas gracias. Buenos días.